buenas noches. Hoy vamos a debatir sobre las lecciones que nos deja el caso boliviano para la política en América Latina y en particular, ¿por qué no decirlo?, para nuestro país, para México. Bueno, como siempre me da un enorme gusto recibir, como todos los martes, a Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Muchas. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Empecemos contigo. ¿Qué lecciones deja el caso de Bolivia? Creo que son muchas, por cierto. Tema fascinante, desde luego. Terrible lo que está pasando en Bolivia, eso también hay que decirlo. Hoy por hoy sigue sin haber gobierno, en fin. Bueno. Pero ¿qué lección nos deja? Primero quiero decirle al presidente Evo Morales que es bienvenido en esta tierra. Bienvenido, hermano presidente. Creo que los acontecimientos han dejado claro el envilecimiento intelectual y moral de la conversación pública mexicana. Por una parte, no se acepta o se deja de llamar golpe a lo que es a todas luces un golpe. Me encanta el trabajo que están haciendo en Oráculos para darnos elementos de interpretar. Hay un texto que se publica que en el blog, ¿no? Pone 3 elementos, Sí. Si se desplaza al Ejecutivo, lo hace otro agente estatal y es por medios ilegales, eso se llama golpe de Estado clásico. Sí. No es que los militares invitaron con una revuelta. No, es un golpe de Estado, de eso no hay duda. Claramente, teóricamente, eso se llama golpe de Estado. Perdón, nada más decirlo de ayer en esta mesa, y hoy lo seguiremos discutiendo. Ayer, por lo menos los 4 que estamos en esta mesa, coincidimos que sí era un golpe de Estado. Sí. Para ir llevando las cuentas, Sí. ¿no? O sea, no ha sido el caso en esta mesa. No ha sido el caso Sí. de la hora de opinar. Sí. Y en segundo lugar, hay quien justifica el golpe de Estado diciendo que es producto del descontento por un fraude electoral. Eso quiere decir que no han leído el informe de la OEA, que no habla de fraude electoral. ¿Por qué? Primero se critica el sistema de cómputo y el flujo de la información. ¿Cómo Pero responde? es duro, es durísimo. Sí, pero a ver... ¿Estás de acuerdo que es Sí, durísimo? vuelvo a lo de Oráculos. Sí. Estaría padre que se dieran una vuelta por el análisis de Luis de la Peña. Es prístino. Primero, se critica el sistema de cómputo por el flujo de información y la seguridad de ese flujo de información. La respuesta del gobierno boliviano es decir, aquí están las actas. Después se examinan 333 actas y se encuentran 78 con irregularidades graves. Bueno, la audiencia tiene que saber que si se anulan los votos de esas 78, el resultado permanece igual. Evo Morales ganó por más de 10%, no por un 0.56%. Es decir, no hay fraude electoral, hay claridad. Se pueden criticar los errores del presidente Morales, como A ver, se puede criticar No, es que sí es importante criticarlos, porque yo creo que no puedes tener esta discusión sin aceptar que lo del referéndum que hizo Evo Morales es un escándalo, que no haya hecho caso a los resultados del referéndum, que haya pedido participar en una elección donde no tenía derecho a participar. Hay un problema. Es que sí es importante A ver, eso. Hay un litigio Gibran. ahí constitucional detrás. Yo creo que sí hay un problema en la forma de gestionar la sucesión en los cambios de régimen. No lo logró Correa, Sí. no lo logró Morales, con 2 modelos distintos, Correcto. digamos, pero no se ha logrado de manera correcta. Y en última instancia... esa es una lección, Me parece... Sí. Sí, pero yo creo que el presidente López Obrador tiene muy claro, lo ha dicho desde el principio, todo el tiempo, para nosotros no es una opción. Por nuestra historia, la reelección no es una opción para México. Ahora, sí me llama la atención lo facilista de los argumentos que descalifican que se le compare con otros líderes mundiales que permanecieron en el poder. Porque dicen, es propio de parlamentarismos. Bueno, parece que no se enteraron ni de Roosevelt ni de Mitterrand, ¿no? Hay muchas otras cosas Lo que se permitía pueden... la Constitución. Claro. Las constituciones Gibran, y costumbres políticas La que se Constitución establecen... que hizo el señor Evo Morales le Ajá, a prohibía ver. reelegirse. Que se- Hombre. constituciones- Y llamó a un No, es un referéndum y tema lo perdió. importante Bueno, eso, caray. sí, a ver, te lo digo. Pues sí. Es un tema constitucional. ¿Qué Claro. es lo que no debería estar permitido? Alargar el mandato para el que se fue elegido, como está haciendo Bonilla, que es un escándalo. Sí. Pero concluir ese mandato y que por reforma se pueda que el pueblo refrende el mandato. Con toda la transparencia, ¿eh? Pero Y hubo con un toda la referéndum en el legitimidad. que el pueblo lo negó, Sí, Gibran. Se lo negó el pueblo. Perdió el referéndum pero al que él convocó. Ganó las elecciones. Para que vean. Bueno, para que pero vean. ya es estirarla. Para que A vean. ver, yo creo No. que el señor Evo A ver, y Morales más allá, estiró la liga y finalmente, se rompió.
No. Tal cual. ¿No? Un presidente, menos uno que gana por más de 10% en una elección democrática, observada en todas esas cosas, donde no hay fraude electoral, no esté estiando la liga para que nadie le dé golpe de Estado. No tenía derecho a presentarse en esa elección. La culpa de ese golpe de Estado es de los golpistas. Eso tiene que estar Eso claro. sin duda Y también. finalmente, la última lección que nos deja es que tenemos una derecha golpista. Muchos festejaron el golpe de Estado a Evo Morales. Cuando dices tenemos que... En México tenemos una derecha de vocación golpista. No, pero defínela, porque no la dejes así como general. Di quiénes son. Bueno, Mariana Gómez del Campo, Marco Cortés, todos los que militan con ellos. No solamente O sea, estás diciendo que festejaron, algunos militantes del PAN. principalmente del PAN, pero hay muchos Digo, otros. porque hay que- si vas a decir algo quien así, no tienes que quien no definirlo, condena, ¿no? quien no Sí. condena el golpe de Estado, quien no pone sobre la mesa primordialmente la paz y la autodeterminación de los pueblos y es capaz de legitimar que un militar, que una policía derroque a un presidente electo democráticamente, ese es un golpista. Ese no es un demócrata. Yo creo que es una acusación muy seria y por lo tanto hay que ponerle nombre y apellido para que no quede así como hay una derecha golpista. Bueno, como hay una derecha golpista, hay una derecha no golpista, ¿no? Mira, yo... Carlos, bueno, muchas cosas. Pero Esta en fin. mañana recuperaba un texto que escribió Octavio Paz Sí. a raíz del golpe contra Allende en Chile en 73 y que me parece extraordinario, vale la pena realmente volver al. Se llama Los Centuriones de Santiago, se publicó en plural. Y una de las cosas que dice ahí Octavio Paz que me parece muy pertinente traer a colación es, decía Octavio Paz que desde luego había que condenar el golpe en Chile y que manifestar abiertamente indignación. Decía, pero la indignación es una moral y no es un sustituto de la política. Decía, y condenar este hecho inequívocamente no debería impedirnos poder analizarlo críticamente. Y hacía, bueno, una revisión muy larga desde el papel de los militares golpistas hasta también, digamos, los errores, los excesos y las omisiones en las que incurrió el gobierno de Allende. Yo creo que para mí esa sería quizás una clave ejemplar de cómo entrarle ahora al tema de Bolivia. Que yo creo que Allende no estiró la liga como Evo Morales. No, Allende cometió otro tipo de errores y digamos... Sí, en la pero no hubo un abuso de poder. No, Según no. yo, A el ver, señor de hecho- Morales sí abusó de su poder. De hecho, es importante hacer esta distinción. Justo en el texto en Oráculos que estaba Sí. citando Gibran, ese texto dice, bueno, es muy interesante ver la evolución de los golpes, digamos, clásicos de la era de Guerra Fría Sí. y ver los golpes de ahora. Los golpes de antes solo tenían un adjetivo, militar. Los Sí. golpes de ahora les proliferan muchísimos adjetivos. No estoy diciendo que sea el caso de Bolivia, por cierto. El texto de Oráculos no habla de Bolivia. ¿no? Sí. Porque Bolivia todavía está, digamos, muy sobre Sí, la sí, marcha. sí, sí. Pero el punto aquí es que, digamos, la comparación que estaba yo haciendo ahorita viene acaso por lo que propone Octavio Paz sobre cómo pensar este tipo de episodios en clave histórica. Aquí me parece que hay dos cosas con las que tenemos que habérnoslas sin incurrir en maniqueísmo. En primer lugar, me parece a mí muy claro que lo que vivió Evo Morales, que no hay tal cosa como un golpe democrático. Lo que le ocurrió a Evo Morales es un golpe autoritario. Y eso lo que le ocurrió a él. Antes del golpe militar. Lo que lo sacó del poder Sí. es porque hay interpretaciones que dicen como que esto fue un acto democrático. Ayer Castañeda lo definía como autogolpe. Bueno, no creo que sea eso. No. la verdad, Pero bueno, honestamente. digo, no, Autogolpe el de tampoco Fujimori a principios de los 90. Pero bueno, mi punto. El punto al que yo quiero llegar es, uno, no podemos condonar o promover métodos antidemocráticos para restaurar o para fortalecer la democracia. Eso por un lado. Pero por Ahí el estás otro- hablando de Morales. Por supuesto. Ok. Pero por el otro lado, tampoco deberíamos cerrar los ojos a todo el proceso de desgaste y debilitamiento institucional de la democracia boliviana que encabezó el propio presidente Morales. Yo creo que aquí tenemos que habérnoslas con el hecho de que Morales fue un buen presidente. Sí, Realmente sí. los resultados de su gestión son Indudablemente. sorprendentes, son muy buenos, pero al mismo tiempo fue alguien que, como estabas tú diciendo ahorita, estiró la liga hasta que se rompió. Dos cosas respecto a los antecedentes. Uno, Morales convocó a un referéndum para modificar la Constitución y lo perdió. Lo perdió, es y que después, digamos, manipuló a un tribunal que estaba, digamos, capturado por sus él. propios adeptos para que le permitieran correr. Hizo la elección, la OEA encontró irregularidades, pero una cosa muy importante, Evo Morales
pactó con la OEA para que la OEA hiciera esta auditoría. Correcto, Y estuvo él la invitó. de acuerdo en someterse a los resultados, a que demócrata. fueran vinculantes. Entonces, demócrata. ahora sí que... No puedes decir que es un demócrata. Es Evo Morales un demócrata. Yo creo que Evo Morales Yo creo que se dio cuenta. puedes Déjame tiene decir esto, muchas Leo. virtudes, pero demócrata... Mira, híjole. la salida de Morales fue Bueno, que convocar termine, elecciones. perdón. Yo creo que Evo Morales se dio cuenta que había estirado la liga demasiado Sí. y recurrió a la OEA como una manera de dar un paso atrás sin perder cara. Pero ya era demasiado tarde y le salió mal. Me ¿Lo parece que definirías como demócrata la a Evo consecuencia Morales? natural. Yo creo que Es fue ¿no? yo creo que, ¿sabes qué? La tragedia de este tipo de figuras son demócratas hasta que dejan de serlo. Hombre. Paula. Ya, no voy a abundar bueno, más. está bueno, no voy a ¿verdad? abundar más en el contexto Sí. porque coincido. O Sí. sea, se tiene que condenar el golpe. Si cualquier Sí, otra sin duda. cosa que puedas hacer en decir, pero se lo buscaron, pero no sé qué, me parece un A ver, equivalente entonces en la a segunda mesa de la hora de opinar todos coincidimos que fue un golpe un golpe de Estado. de Estado lo que pasó el Sí, domingo en Bolivia. Y que debe de ser Ok. condenable como golpe de Estado. Ahí hay coincidencia. O sea, Muy bien. cualquier otra rebaja, descuento, pero se lo buscó, me parece bajo. No debería ser. Lo segundo es, efectivamente, un golpe de Estado nunca te va a restaurar el orden institucional. Nunca va a restaurar, no es la vía para restaurar el orden institucional, ni tu constitución, ni hacer una vuelta a la democracia. Ahora, un Nunca. orden que ya estaba vulnerado de antes, Claro, hay que decirlo. claro. ¿eh? Es que ese es el Pero tema, ahora, sí. la manera de componerlo no es con menos claro. democracia, es con más No es democracia. descomponiéndolo no es, más, ajá, no es ¿no? terminándolo de Sí, romper. exacto. O sea, creo que la idea de estiró la liga, decir, bueno, y la terminaron de romper ellos, no la terminó de romper Evo. O sea, este tema de que haya convocado ya a elecciones para... Sí, que diera marcha atrás. Sí, echó para atrás. Bueno, O pero sea, sí echó para atrás. había una rebelión en las calles. Claro, había descontento, pero era un descontento porque estaban pidiendo que no se quedara él, no porque hubiera un golpe. O sea, definamos cuál era el resultado que uno estaba pidiendo. Ahora, en la las calle, policías ¿no? y los militares pues tienen que tomar una decisión si van a entrar a reprimir o no esos disturbios sociales. Ahora, nunca se lo Perdón, que planteó Morales. termina Sí. tú, termina. Ahora, en el tema, o sea, ese contexto, ¿en qué lecciones saco para México? Sí. Yo sacaría 3 lecciones. A ver, Una, venga. coincido con Gibran. Cuidémonos de las derechas reaccionarias ultras que se están gestando en todo el mundo y aquí en México. O sea, Por cierto, estos- lo de España ya lo... estos ya- eventos, o sea, es Vox Qué horror. y es, o Pablo sea, Iglesias, estos mecanismos, estos eventos son un mecanismo de revelación Sí. a gente que no tiene ni visión humanista, ni visión de derechos humanos, ni compromiso constitucional, ni muchas otras miles de cosas que nos tienen que preocupar, porque al final el problema de la izquierda es que si no lo hace bien, es que les abre la puerta a estas personas. El segundo, protejamos también, no le demos tanto en la torre a nuestras instituciones con tal de hacer Sí, cambios claro. poderosos. Sí. De concentrar el poder, claro. De hacer tribunales a modo, o de hacer... Nunca sabemos cuándo los vamos a necesitar. Sí. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitarlos como un mecanismo de fortalecimiento de nuestro propio poder. Sí, de resolución de controversias. Ajá. Claro. Y la tercera, diría, también hagámonos ya cargo de que los organismos internacionales no son políticamente neutros. Porque sean los económicos, sean los políticos, hagámonos cargo de que ya son entes políticos que tienen una agenda específica y que sus decisiones van muy de acuerdo a esa agenda específica. A mí me parece en este tema que lo que ha hecho Almagro con la OEA, en muchos casos, no solo en este, en muchos casos, ha sido muy perjudicial. Debería renunciar. A mí me parece muy Hay quienes perjudicial. opinan lo contrario. A mí me parece que... Ha ha sido- ayudado digamos... Si el multilateralismo no sirve para la paz, no sirve para nada, Leo. No, bueno, la defensa de ciertos valores democráticos Se ha quedado liberales. callada la OEA ante esto. No, solamente van a reunir. Estado condenándolo. A ver, Pero déjenme... si uno ve lo que documenta la OEA en casos de irregularidades, en el caso mexicano, te dicen, o sea, sí hubo irregularidades, pero nada que ponga en peligro a la democracia. Sí. Cuando Evo gana Morales, Felipe cuando Calderón. estuvo de acuerdo. Evo Sí, Morales dijo, hagamos cargo de eso. antes de que Está- lo en invitaran eso- a dejar el Sí, de poder, acuerdo, ya había no. aceptado hacer Él otra vez la aceptaron. En eso estoy porque de Evo es acuerdo. mucho La OEA mejor no que le Felipe impuso Calderón. su No, teoría. en eso estoy de acuerdo bueno. y yo diría, ¿Es eso? sigámoslos invitando,
Pero dejemos de pensar en esta entelequia en la que son políticamente neutros y son buenos de la bondad y la bonditud. ¿Por qué pactó Tienen Evo una con la agenda. OEA? Porque ya venía de... Porque no hizo fraude. Entonces que revisen. Si una auditoría tramposa que trae esas cosas que vienen en la página de Oráculos, de la que entiendo que eres socio y que respaldas, si el análisis daba eso, no hay manera de hacer que esa auditoría lo que ha hecho Aparicio también, Javier Aparicio. Sí, cambian los números cuando se cae el sistema. En fin. Ajá. A ver, los resultados de la auditoría son los que resumen. Pero déjame Oráculos. ponerlo diferente. Te doy, fue una elección prístina, buenísima, ganó por 10 puntos porcentuales. Lo que hizo antes fue abusar de su poder, fue un agandalle político, hacer un referéndum, perderlo y volverse a presentar en una elección en la que constitucionalmente estaba constitucional para dirimir la controversia. Un tribunal por los medios controlado por él, perdóname, eso no es democrático. Formado según la correlación de fuerzas en el Congreso boliviano. O sea, ¿te parece de verdad democrático eso? Me parece, Evo, que la Constitución le diga a usted, señor, no puede presentarse a otra reelección y se presente. ¿Te parece democrático? Mira, primero me parece que ese no es el tema, que decir que se estiró la liga ahí y se rompió, es decir, que los golpes de Estado son consecuencia naturales de los errores de gobierno. El tema. No, es que yo no soy el que lo está cambiando, Leo. A ver, ¿te parece democrático que cuando le dicen a un presidente usted no puede presentarse a una reelección, se presenta a una reelección? No le dicen al presidente, votan el mecanismo institucional, después votan al presidente y lo reeligen. ¿Por qué? Porque fue el mejor presidente en la historia de Bolivia. Dice Carlos que han afectado o desgastado la democracia boliviana. ¿Sí? Bueno, toda esa institucionalidad, en realidad, se crea a partir de la llegada de Morales. Antes no existía un país ordenado, no tenía ni sistema financiero. La mayoría de la economía estaba en dólares. Gibran fue un gran presidente. Y un demócrata. Que pudo haberse ido por la puerta grande, pero no pueden. A ver, tú eres politólogo. Voy a terminar. No pueden. El poder los cega. No pueden dejar el poder. Se aferran a la silla. Dicen, no hay nadie que me pueda sustituir. Después de mí es el apocalipsis. No, creo que hay un problema. Creo que es un viejo problema de la política. Te contesto. No es un problema de... Te contesto. A ver, es un problema Paula y luego. Bueno, me lo estás diciendo a mí, ¿no? A ver, perdón. Es un problema de deficiencia institucional en las izquierdas. O sea, no es un problema de ego, es un problema de somos muy malos. Esa podría ser una cuarta lección. Sí. Que se cuide la izquierda en generar una institucionalidad que permita que haya cuadros que te puedan mantener el poder y que no tengas que depender de una sola persona. Porque dependen del líder carismático. Y dependen de un movimiento social. Es un problema de institución. A ver, perdón, el problema de teoría política. Vas tú, perdón. Bueno, ¿para qué me dices si no me vas a dejar contestar? Perdón, es que conteste. Yo creo que, mira, a mí me gusta mucho lo que decía Paula, sobre todo porque creo que, digamos, este episodio que ocurrió en Bolivia no surgió por generación espontánea. Y el hecho de que hagamos un análisis crítico de toda la trayectoria histórica que desemboca en él, no quiere decir que justifiquemos el golpe. Desde luego que no. Pero hay que tratar de entender por qué ocurrió. Y hay que entender también, y esto es propio de todos los golpes de Estado que han ocurrido en América Latina, muchas veces los propios líderes que terminan depuestos por el golpe tienen una responsabilidad, contribuyen con sus acciones, sus omisiones, a la trama de la que terminan siendo víctimas. En este caso, yo creo que ese proceso, digamos, de abuso por parte de Evo Morales, pues ¿sabes a qué contribuyó? Y esto toca el punto que tú decías, a restarle credibilidad a las instituciones electorales. Yo creo que Evo Morales tuvo que recurrir a la OEA porque el Tribunal Electoral ya no tenía credibilidad. Este es, digamos, como un efecto contraproducente de capturar las instituciones. Cuando necesitas que las instituciones tengan credibilidad, incluso para darte la razón, en la medida que las capturaste, ya no pueden hacerlo. Ahora La segunda cosa es, quiero recuperar el análisis de un latinoamericanista argentino hace unos días, Pablo Stefanoni, decía una cosa que me parece crucial. Decía, el problema con el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, y creo que con otras izquierdas en América Latina, es que de pronto, digamos, su retórica tan polarizante e incendiaria elimina la posibilidad de una salida no catastrófica del poder. Y creo que esa es otra de las cosas que le ocurrió a Evo Morales.
A ver, ahora sí, Gibran. Sí, bueno, el Venga. problema de teoría política que apuntabas, de aferrarse al poder, que es el problema de la tiranía, que implica que los gobernantes gobiernen para beneficio propio y no del pueblo. Yo creo que ahora que saquearon la casa del presidente Morales, puede verse que era un clase mediero bastante modesto y que no se verifica eso. Lo que sí hay es un problema de sucesión con los presidentes que cambian los regímenes políticos. Tenemos el caso de Rafael Correa, cuya sucesión salió mal en el sentido de que el sucesor echa para atrás los cambios, y el caso de Evo Morales. Es cierto, no había un sucesor que marcara electoralmente igual, no había cuadros. Pero es cierto también que eso no debe ser responsabilidad nada más de los líderes políticos, sino de los bloques sociales que los acompañan. Formar estos cuadros que decía Paula, formar dirigentes que sepan ir al campo y que sepan gobernar, es una asignatura de las sociedades todas. No surgió en el caso Pero los líderes boliviano. también tienen responsabilidad, Y es una ¿no, Gibran? Sí, también es una responsabilidad compartida, pero no podemos pedirle todo, porque caemos en ese caudillismo que tanto critican, de decir que al líder corresponde resolver todo. Por cierto, déjame en ese sentido te pregunto, porque tú que eres miembro de Morena, una de las cosas que yo también leía es que uno de los errores de Evo Morales es que no supo institucionalizar su movimiento al socialismo, lo dejó como un movimiento, cosa que lo beneficiaba a él como líder carismático de un movimiento. Hasta que lo dejó de beneficiar. Hasta que lo dejó de beneficiar. Déjame ser y muy yo muy creo duro. que eso es lo que le está pasando a Morena. Déjame ser muy ¿O duro no? con eso. ¿No es otra lección para México? No sé si para México, pero es absolutamente lamentable que el día del golpe de Estado al presidente Evo Morales, las dos principales líderes de Morena estén cada una convocando a su Congreso Nacional. ¿Está? No estar en la coyuntura, sí. Pero eso no tendría por qué ser responsabilidad del presidente, que tiene que dedicarse a gobernar. Eso es responsabilidad del bloque social. Y mal por el partido si no tiene la madurez de comprender eso. Dijiste hace un Yo rato que creo era una es responsabilidad compartida, sí, ¿no? sí. Pero ¿Cuál es ahora, el pedazo de esas que le toca al líder? pues no sé, si en sus días de descanso quiere irse a militar, eso podría ser. El presidente en sus días Tiene de que descanso cuidar- se va ver, incluso a gobernar. Estamos de acuerdo, pero de una lección de lo de Bolivia es que López Obrador tiene que cuidar su sucesión. tiene que cuidar su sucesión. ¿O no? Pero no le corresponde hacer la política de partido, ni No, mayoritaria. yo creo que sí. La única Cuidar a las instituciones. Bueno, Una cosa es que el autónomas. modelo Orientar. priista, A ver. el modelo priista de Dazos No ha y de querido- imponer. no quiso orientar. Otra cosa es No quiso hacer orientar. política dentro de su claro, partido. no quiso Tienes el orientar. poder, tienes Pues la sí. responsabilidad. Pero la única vez que lo hizo y pidió que hubiera una encuesta, las facciones del partido no le hicieron caso. Ninguna, ¿eh? Bueno, por ahí ¿Y no te Jayton al preocupa final eso? es... Sí, pero yo creo que ese es un problema del partido. Si no le hace caso al presidente, él dijo que si no le hacen caso, así como orientación, no va a agarrarlo y hacer un priista Pero con se un va a partido ir. de Estado. Se va a ir. Y yo creo que eso es lo correcto. Ahora, es importante apuntar unas últimas Tenemos dos que cosas. hacer ya, porque ya nos pusieron aquí en Bueno, rojo que, el que sea, semáforo, que sea entonces, esta mi ronda de cierre. Entonces, A ver, órale. tenemos los siguientes consensos. Eso fue un golpe de Estado. Evo fue un gran presidente. ¿No? Las cosas no se debieron resolver así. Yo apuntaría a otras conclusiones ya mías. La OEA, con una auditoría que no fundamentaba la convocatoria a nuevas elecciones, traicionó el llamado de buena fe del presidente Morales, pero los resultados están ahí, están en el análisis de Oráculos que dijimos, la gente puede constatarlos. No se verifica fraude electoral. Y finalmente, la gran diferencia por lo que México no llegó al punto al que llegó Bolivia fue por varias cosas. Una, allá, a diferencia de 2006 acá, aunque la diferencia es abismalmente mayor, tuvieron un presidente demócrata que dijo salgamos por nuevas elecciones. Acá tuvimos autoridades que se aferraron a su fraude electoral. Allá tuvieron opositores violentos que interrumpieron el orden constitucional. Acá tuvimos la resistencia civil pacífica de López Obrador y ganamos 12 años después. Bueno, yo nada más quisiera hacer ahí un punto. Yo sí creo que Evo Morales fue un buen presidente, salvo que sí se agandalló y sí se abusó y sí estiró la liga en el tema de la democracia liberal. Violentó las reglas de la democracia liberal, creo. De la Pero liberal te toca. sí, pero fue más demócrata que liberal. Paula, sin duda. Sofía. Yo creo que yo empecé por el final, empecé por mis conclusiones. Yo solo diría una adicional. Sí. Es decir, la izquierda
no nos olvidemos que la izquierda cuando está en el poder tiene a las élites de la derecha de enemigas. Sí. Y que las élites de la derecha optan por caminos tan hermosos como los golpes de Estado. Entonces, tengamos también mucho cuidado en este caso cuando somos izquierda en el gobierno, en a quién tienes de enemigos y que estas soluciones les parecen las adecuadas, que estas soluciones las justifican en decir, ellos rompieron la liga. No, la liga la rompen ellos, rompiendo el orden constitucional y ya no es un golpe de Estado. Mira, yo lo que diría es que en efecto estamos ante un caso respecto al cual hay un deterioro, digamos, del clima democrático y ese deterioro termina desembocando en una ruptura de la democracia. Y yo creo que aquí, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos de no incurrir como en un manicaísmo de buscar héroes y villanos, ¿no? Podemos condenar, digamos, inequívocamente el golpe y eso no obsta para reconocer, digamos, las condiciones que lo hicieron posible. En el fondo, a mí, digamos, lo que a mí más me importaría destacar como lección para México es el tema de cómo la captura institucional puede terminar paradójicamente perjudicando a las propias fuerzas que capturan a las instituciones. Porque ya no tienen esa credibilidad, Sí. ¿no? Sí. Y eso me parece clave para México en el contexto de lo de Bonilla, que citaba Gibran, en el contexto de la ofensiva contra el INE, en fin, en el tema de la revocación de mandato. O sea, mejor no coquetear o no dejarse, no entregarse a la no reformar la tentación. política. No entregarse a la esa es una tentación trampa. de destruir instituciones que después vas a necesitar porque la vida da muchas vueltas. Hay que reformar la política. Bueno, Le dieron un golpe de señores, Estado al mejor a mí me presidente de la encanta historia de debatir con Bolivia. ustedes. Eso es la conclusión de esto. Me encanta debatir con ustedes. Es un placer. Gracias, Gibran. Gracias, Gracias Leo. Paula. Gracias, Gracias, Carlos. Leo.